Alianzas militares siempre existieron, ya sea porque dos o más países tienen un objetivo común, ya sea político o geográfico, lo que muchas veces las alianzas son bastante beneficiosas en muchos casos, ya sea para paliar la logística, contar con más apoyo humano y alianzas que terminaron logrando más problemas que beneficios, como es el caso conocido de la alianza entre Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o más cerca a nuestro lado del globo, la alianza de Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. En casos aparte, las alianzas pueden venir no de los gobiernos, pero tal vez de las mismas tropas en la situación del momento, ya que se persigue un bien común. En este caso hablaremos de la rara y poco conocida alianza que formaron Argentina y Bolivia, que involucró a efectivos de ambos ejércitos en un hecho armado. El hecho acontecería a principios del siglo XX en el norte actual de Argentina. Hace pocos años el país lograría consolidar su extensión territorial tanto en el sur como en el norte a partir de guerras con los vecinos y expediciones militares como la conquista del desierto en la Patagonia y la conquista del Chaco, que logró formalizar el control de dichos territorios y montar asentamientos permanentes. A pesar de ello, aún en estas regiones seguirían las fricciones con los pueblos originarios del Gran Chaco, que desconocían los puntos de la frontera en tan inhóspita zona, por lo que aún ocurrirían los famosos malones, ataques indígenas a asentamientos. En 1911 el gobierno argentino lanzó una operación final para consolidar la frontera efectiva del Gran Chaco e instalar fuerzas permanentes en la zona. En ese mismo año un hecho sorprendería al por entonces teniente primero Benjamín Menéndez, quien luego sería más conocido por encabezar el primer alzamiento contra Juan Domingo Perón en 1951. El teniente y su guarnición recibirían un mensaje que informaba un malón de indios salvajes chunupies procedentes del margen norte del río Pilcomayo, quienes habían masacrado una pequeña población ubicada en el margen sur, muriendo 24 pobladores y sobreviviendo solo 2 menores de edad, y robando cerca de 1000 animales vacunos y huyendo en dirección al Chaco boliviano, por lo que se decide salir en persecución de los atacantes. Tras salir del asentamiento y recorrer cerca de 300 kilómetros, llegando a Nuevo Pilcomayo, donde la tropa recibiría la ayuda de cerca de 16 civiles armados, algunos con Remington y fusiles Winchester. Entretanto, el oficial argentino decide enviar una delegación a un fortín boliviano llamado Fortín Esteros, cercano a la zona, para informar la situación y buscar colaboración. El jefe de la guarnición boliviana comprende el caso y permite a la tropa argentina avanzar por territorio boliviano, además de aportar a cerca de 15 soldados en la expedición. Junto a esto se recibió la información que los indios de la zona que habían atacado el poblado poseen armas de fuego y una actitud hostil con el propio ejército boliviano en el lugar. A pesar de estas noticias, la fuerza argentino-boliviana logró reunir a cerca de 59 hombres para el día 11 de junio de 1911, continuando con la persecución. Ya para esta fecha la fuerza mixta contaba con hombres de la Gran Guardia General Arenales, con un subteniente y 25 soldados civiles armados de Nuevo Pilcomayo, algunos familiares de las víctimas del ataque y 15 soldados bolivianos. Ya en Bolivia, a 500 kilómetros de Argentina, y en unas 3 jornadas recorriendo 60 kilómetros y sobreviviendo con víveres secos y poca agua, la expedición logra llegar a las cercanías de la toldería de los Chunupi y se preparan para atacar a la madrugada del día siguiente. Tras enviar una fuerza de reconocimiento, se estimaba que los salvajes rondan el número de 600 a 700 individuos contra 59 miembros de la tropa. A pesar de la clara desventaja, se optó por el factor sorpresa, ya que los enemigos no sabían que lucharían contra una fuerza claramente menor y se confiaba que la disciplina de los soldados solventaría las desventajas. Ya el 13 de junio de 1911 los combatientes de la unidad mixta al mando del teniente primero Menéndez avanzaron por el monte en dirección a el campamento Churupí en silencio y con la orden de eliminar solo a los guerreros indígenas y a los que se resistieran, dando orden tajante de no ensañarse con los rendidos por motivos de venganza. El 17 de junio se llega al pie de las tolderías al amanecer y empezó la batalla. La lucha duró cerca de 3 horas mientras las tropas atacaban el campamento, mientras otra fracción intentaba recuperar al ganado que se desperdigaba en todas direcciones. Cuando finalmente parecía que el enfrentamiento había terminado, tanto argentinos y bolivianos se reorganizaban para regresar. Fueron sorprendidos por grupos de indios que salían de la espesura del monte tras su inicial sorpresa, librándose nuevamente el combate, donde los chunupies cargaron con fusiles y carabinas contra los soldados. Estos formaron evitando por centímetros la lucha cuerpo a cuerpo, la cual era la especialidad de los indígenas. Finalmente los chunupies sobrevivientes, aceptando la derrota, se retiraron por toda la espesura de la zona, dejando en el
lugar a cerca de 180 muertos y heridos de gravedad. A pesar de que los indígenas tuvieran una cantidad de armas de fuego considerable, estos no estaban habituados a su uso, por lo que se entiende las escasas bajas sufridas por la unidad argentino-boliviana, sufriendo solo 2 heridos leves. El combate se saldó con la victoria de la expedición punitiva. Todos los objetos saqueados y las cabezas de ganado serían recuperadas y el grupo de 59 hombres marcharían de regreso a sus destacamentos habituales, dando por terminada esta operación.